Que tu palabra, Señor, descienda como rocío. Que tu palabra descienda, Señor, poderosamente esta mañana sobre nuestras vidas. Que lo que nos vas a trasladar, Señor, sea de bendición. Que venga un espíritu de sabiduría y de ciencia espiritual, Señor. Que nos des el raciocinio en nuestra mente y en nuestro corazón para poder atesorar tu palabra. Desechamos desde ya todo pensamiento contrario al tuyo, todo espíritu que se quiera manifestar, lo sujetamos y lo llevamos a la obediencia de Cristo. Declaramos tu gobierno y tu señorío, Señor, a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, dele un aplauso al Señor, Él se lo merece. El Señor es bueno, hermano. El Señor es maravilloso, Él es bueno. Él nos amó primero, por eso es que nosotros podemos amarle a Él, ¿verdad? Y nos podemos amar entre nosotros. Fíjese, hermano, que este año, desde principio de año, desde la primera reunión y capacitación que tuvimos con la gente de la alabanza, el Señor ha estado inquietando mi corazón acerca de David. Y hemos estado hablando a través de casi 6 meses, cuando he tenido la oportunidad, hemos estado hablando acerca de la restauración del tabernáculo de David. Porque en la Biblia dice en Amós que la restauración del tabernáculo de David es para nuestro tiempo. De hecho, la restauración del tabernáculo de David empezó cuando Jesús, hijo de David, resucitó de los muertos. Y dice en Juan capítulo 1 que Él vino y tabernaculizó en medio de nosotros, hizo su habitación en nosotros. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, ese Espíritu precioso que está esta mañana acá y que se ha hecho sentir, y que cuando usted habla al Señor, viene el Espíritu Santo y lo envuelve y usted empieza a llorar y no sabe por qué. A veces está contento pero está llorando y empieza a sentir una presencia gloriosa, y eso es parte de la restauración del tabernáculo de David. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, dice la Biblia que Él ascendió a las profundidades del infierno, de la tierra, y trajo consigo dones. Después de haber tabernaculizado, habitado en nosotros, dones que se habían perdido, que estaban simbólicamente, ya lo hemos explicado, en el tabernáculo de Moisés. Y dice Efesios capítulo 4, verso 9 en adelante, que Él trajo los 5 ministerios que estaban escondidos, que estaban de alguna manera privados para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los israelitas fehacientemente nunca tuvieron un apóstol. Amén. Nunca tuvieron un evangelista como tal. Tenían el simbolismo dentro del tabernáculo. Ahí estaban metidos los 5 ministerios, pero estaban en cosas, en trompetas, en querubes, en incensarios, en candelero, etc. Y habían muchas figuras en el tabernáculo. Es más, la cruz de Jesucristo estaba metida en la madera con la que estaba hecho el altar de bronce, el altar del incienso, las columnas del tabernáculo, pero la madera no se podía ver porque estaba cubierta con bronce, con oro, con plata. Los israelitas no pudieron ver simbólicamente la cruz de Jesucristo. A nosotros nos dieron el privilegio, hermano, de ver la cruz de Jesucristo, el madero específicamente, es decir, la muerte de Cristo, para que nosotros en este tiempo gozásemos de una restauración poderosa. Porque cuando el Señor hizo al hombre, en Génesis capítulo 3, y empezó a hacer la creación, en Génesis capítulo 1, el plan del Señor Jesucristo en Edén era que el hombre se gozara, que el hombre tuviera delicia de eso. De hecho, eso quiere decir Edén, un lugar de gozo. Dice que hizo las 3 dimensiones, tierra, aire y mar, y sobre todas las cosas que hizo ahí, Adán les puso nombre y le dio al hombre la potestad de señorearse sobre todo eso, disfrutarlo. Amén.
Dice que le proveyó de comida. Está aquí conmigo, ¿verdad? Porque quiero hablarle algo importante acerca de la restauración siempre del tabernáculo de David. Le dio la vida. Lamentablemente, hermano, siempre ha habido como en Batman y Robin, ¿verdad? Usted se acuerda que Batman y Robin tiene archienemigos, dicen por ahí, ¿verdad? El Guasón, el Acertijo y no sé cuántos más se le han acercado ahí. Yo como sí tuve infancia, me lo sé, no sé si usted tuvo infancia. Y ahora que salieron ahí un montón de superhéroes, ¿verdad? Pero el Señor siempre ha tenido un enemigo en la tierra, porque el mal no se originó en la tierra. El mal ya existía, la maldad. Pero en la tierra hay un querub que fue echado del cielo, que era, hermano, el orgullo de Dios, llamémosle así, porque Él da testimonio de Él y le dice: eras perfecto en todos tus caminos. Te vestías por lo menos de 7 piedras preciosas. Eras la luz de la mañana, eras el lucero de la mañana que empezaste a nacer. Brillabas, pero lamentablemente no llegaste a la perfección. Y aunque eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se encontró maldad en ti, iniquidad. Y esa iniquidad que se encontró en el diablo o en Satanás, el Señor lo reprenda, hizo que lo desterraran. No desterraran más, sino que lo tiraran del cielo, porque desterrar es de la tierra, pero que lo echaran del cielo. ¿Cuál fue esa maldad? El diablo, amado hermano, él no quería tener la perfección de Dios. Satanás quería tener el poder que Dios tenía. Hay mucha gente que no quieren ser perfectos, como dice la Biblia, como Dios lo es, porque el Señor dice: sean perfectos porque yo soy perfecto. Sean santos porque yo soy santo. Hay gente que no quiere eso. Hay gente que quiere las posesiones de Dios. Quieren el oro, la plata, el poder. Eso es lo que la gente quiere. Quieren volverse dioses, y de esos hay muchos, incluyendo este señor que casi se siente Dios, que se está tirando a candidaturas ahí en Estados Unidos, que usted ya sabe quién es. Increíble. Y así como esa persona déspota, falta de amor, que por ejemplo Hitler, otro que se sintió Dios y empezó a exterminar un pueblo y querer conquistar al mundo. Hermano, hasta en las caricaturas, Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Cerebro, conquistar el mundo. ¿No se acuerda tampoco de Pinky Cerebro? ¿Y por qué no me dice amén, hermano? ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Conquistar el mundo. Entonces, la gente ha querido, el mundo no ha querido la perfección de Dios ni la santidad de Dios, sino que quieren las posesiones de Dios. En otras palabras, el mundo busca a Dios, mucha gente busca a Dios, no por lo que Dios es, porque cuando alguien, mire hermano, cuando alguien siente admiración por una persona, busca ser como ella, ¿verdad que sí? Empieza a imitar ciertas cosas, ciertos modismos. Aquí hay mucha gente que tiene muchos modismos del hermano pastor, porque de alguna manera le admiran, lo aman, lo quieren, perdón, etc. Y cuando existe ese tipo de admiración, pues uno busca ser como esa persona, porque uno dice: esa persona es excelente. Lo mismo es con Dios. Pero hay gente que no aman al hermano pastor, sino que buscan que sacarle. Hay gente que ha venido solo aquí a que los casen y luego se largan. Sí, hermano. Hay mucha gente que ha venido aquí solo a buscar la restauración de su negocio y luego se van. Donde un ministro ha invertido muchísimo tiempo en ministrar, en levantar, en orar, en pagar el precio. Cuando usted está roncando en su casa, él está orando y está metido en intercesión para poder llegar a su casa con poder de Dios, poder ver lo que hay, ministrar y etcétera. Pero hay mucha gente que no le ama, hay mucha gente que le quiere sacar algo. Le explico esto porque lo mismo hace la gente con Dios, y esa fue la maldad que se encontró en Satanás. Satanás empezó a hacer contrataciones para quitarle el trono a Dios. Amén. Y la Biblia dice que él empieza a decir: subiré al cielo, más alto de las estrellas, me sentaré sobre el trono. Y empieza a hacer declaraciones, 5 facetas que Satanás empieza a declarar que son la antítesis de la gracia.
Y empieza a hacer esas declaraciones porque él lo que quería era estar sentado en el trono para gobernarlo a usted y a mí. Y a todo el mundo angélico. Pero como Dios es Dios, hermanos, y Satanás es una chinche, chupasangre que no sirve para nada. Y nuestro Dios le da risa, pero lo deja ahí que medio maquine. Y cuando él quiere le hace así, mire, ¡pum! Y va a caer hasta por allá. Porque la historia de Satanás está escrita y él ya está vencido. Desde el momento, mire hermano, dice la Biblia que cuando Jesús murió, se oscureció el cielo. Y ya explicamos en el libro de los Salmos que el salmista empieza a hablar en un salmo mesiánico y empieza a ver los toros de Basán, empieza a ver aquella cantidad de animales, hasta el mismo león que representa a Satanás, lo empieza a ver que lo rodea en la cruz, porque dice que están sus manos con agujeros, él empieza a hablar un salmo mesiánico profético, y lo que salen son los demonios en el momento que Jesús está siendo crucificado, esperando que muera, porque no sabían que él iba a resucitar. Y cuando muere, ellos piensan que ganaron. Y cuando Jesús se levanta, hermano, lo que hizo fue sacarlos para que después fueran burlados allá afuera. Los expuso porque él venció sobre la muerte y sobre toda enfermedad, sobre toda llaga, porque resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo, hermano, glorioso, que después él aparecía dentro de las casas y decía: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Y por dónde entró? Si estaba con 3 candados, dice la canción, ¿verdad? ¿Por dónde entró? Y Jesús aparecía adentro: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Y cómo le hacía? ¿Es un fantasma? No. ¿Y cómo le hace para atravesar paredes? Le dieron un nuevo cuerpo. Porque le dijo a Tomás: ven a tocarme si soy de carne y soy de hueso. Lo que ya no hay es sangre, porque la sangre representa el pecado y yo la derramé todita para salvar al mundo. Me quedé sin sangre, pero ahora tengo hueso y tengo carne, porque sangre y carne no heredan el reino. Por eso yo me quedé sin sangre, porque el primero que tiene que subir al reino, que subió al reino, se llama Jesucristo. Entonces fíjese todo lo que le estoy hablando, para caer a la restauración del tabernáculo de David, porque en David, de la raíz de David, vino Jesucristo. Por eso era que a Jesús no le incomodaba, hermano, de ninguna manera que le dijeran: Jesús, hijo de David. Porque ya le he explicado yo a usted que David quiere decir el muy amado, y su raíz es una raíz hebrea que se escribe D-O-D, que es Dod, que quiere decir amor. En otras palabras, le decían: Jesús, hijo del amor. Amén. Y en esa raíz, de esa simiente, venía Jesucristo. El problema fue, hermano, que el hombre pecó, desafortunadamente, por el enemigo que le estoy mencionando, que ya está vencido. Y Dios estaba con ellos en el huerto. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia, hermano, si no estoy mal, en el libro de los Hechos o en el libro de Hebreos, que Él no perdonó al mundo antiguo. Es decir, a los del diluvio. Dice Génesis capítulo 6, que era tanta la maldad del hombre, tanta la maldad del hombre, que el Señor se arrepintió, se hastió en su corazón de haberlo hecho y dijo: lo voy a quitar de la faz de la tierra, ya no los aguanto, me tienen harto. Y mandó un diluvio, y usted sabe que ese diluvio cayó. Se salvaron 8 personas y hubo un reinicio para el mundo. Por eso es que el número 8 significa reinicio. Y empezó una nueva etapa. Cuando ese diluvio cayó, dice la Biblia que el Señor mandó a hacer un arca con dimensiones de salvación. Y dice la Biblia que el agua subió tanto sobre la tierra que paró hasta que estaba 15 codos arriba de la tierra. Cuando el agua sobrepasó los 15 codos, de donde estaba el pico más alto, que se cree que es el Everest, 15 codos arriba paró el agua. La misericordia del Señor descendió y dijo: hasta aquí. Por eso es que el número 15 significa misericordia. Amén. Y paró de llover, hermano, y el agüita empezó a bajar, a descender, y empezó una nueva era con Noé
Pero Noé, usted ya sabe todo lo que hizo. Vinieron sus 3 hijos. Y después vinieron las 12 tribus de Israel y usted ya sabe todo lo que pasó. Y la misericordia del Señor siguió caminando y siguió caminando. Sin embargo, la humanidad, hermano, hemos pagado la factura de querer rasgar, por decirlo así, manchar, estirar, colgarnos del manto de misericordia. Porque si bien es cierto que la Biblia dice que su misericordia es para siempre, déjeme decirle que un día se va a acabar. Amén. Viene un momento sobre la tierra en el cual la misericordia de Dios ya no va a estar. Este todavía es un buen día para tomar la misericordia de Dios. Pero viene un tiempo en que la misericordia de Dios ya no va a estar. Porque por su misericordia usted y yo estamos acá. Y fíjese que es extraordinario porque la misericordia es sinónimo de amor. En el hebreo se traduce misericordia, en una de sus traducciones quiere decir amor. Si nos da tiempo le doy la palabra hebrea. Cuando la misericordia del Señor apareció después de que el arca de Noé encalló, empezó una nueva era. Empezó a caminar Noé, se empezó a hacer otra vez un montón de cosas. Y usted sabe lo que ha pasado a través de la historia. Al final, usted sabe que el pueblo de Israel paró en Egipto. ¿Y Egipto qué tipifica? Mundo. Mire cómo las cosas se van atravesando, porque hermano, una de las cosas que hizo poderoso a Egipto y por las cuales el pueblo de Israel paró en Egipto fue que el pueblo de Dios no supo ahorrar. Mire qué increíble. No supieron quintar su tierra. La gente para en el mundo porque no sabe ahorrar, no sabe quintar. Dice que vino una gran hambre y una gran sequía sobre toda la tierra. Pero como José lo habían vendido a aquellos, que yo creo que tal vez era el único cristiano en el pueblo de Israel, lo vendieron sus hermanos por envidia. Usted sabe que fue a parar a la casa de Potifar y toda esa cuestión. Yo no quiero contarles historia. Al final paró en la cárcel, y donde José estaba, aun cuando estaba en condiciones precarias, todo lo que él hacía y donde él estaba prosperaba. Amén. Al punto que pues, usted sabe, relató sueños, los tradujo, llamémosle así, y fue puesto como virrey. ¿Qué fue lo primero que José le dijo a Faraón? Vienen, le dijo, 7 años, 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez, de sequía. Pero lo que tenemos que hacer, le digo, es que tienes que escoger a alguien que sea buzo, importante, que sepa de administración, para que quinte de todos los granos y que quinte toda la tierra. Y empezaron a ahorrar en los graneros, al punto que Egipto, hermano, le dio a un montón de gente, les vendían, y de plano hasta caro, porque como nadie tenía para comer, llegaban a comprar caro. ¿No le ha pasado a usted alguna vez eso? Que por no ahorrar resulta pagando intereses al quíntuple, ¿verdad? Porque tiene necesidad, y como la necesidad tiene cara de chucho, usted va a cualquier lugar y con tal de suplir su necesidad, usted paga lo que sea para que le den el dinero y suplir su necesidad. Pero José no. José había quintado la tierra, hermano, y había para poder caminar en los 3 años y medio de escasez. El pueblo del Señor paró en Egipto. Cuando el faraón que conocía a José murió, ese faraón nuevo que entró no sabía de José. Y entonces vio que el pueblo de Israel era próspero y se multiplicaban. Cuando nosotros estamos en el mundo, oiga lo que le voy a decir, y el mundo empieza a ver que te empiezas a levantar y estás metido en un lugar donde no debes, lo primero que va a hacer el mundo es tratar de esclavizarte. Porque eso fue lo que hizo Faraón. Agarró al pueblo de Israel y dijo: a estos los vamos a dejar que tengan los niños, pero los vamos a obligar a que los abandonen. Y empezaron a hacer que las madres dejaran abandonados a los niños. Empezaron a tirar a los bebés recién nacidos al río Nilo, que estaba atorado de cocodrilos. Y ahí aparece Moisés, tipo de Cristo, que lo meten en una canasta, que hoy día le llaman Moisés a las canastas esas, ¿verdad?
Nació un patojito, ¿ya le compraste su Moisés? Y lo rescatan de las aguas, Moisés rescatado de las aguas. Eso quiere decir, se mete en Egipto, lo ponen ahí, estudia en Egipto, se prepara impresionantemente en todas las cosas por 40 años. A los 40 años el Señor redarguye su corazón. Le estoy hablando del tabernáculo de David. El Señor redarguye su corazón, va con su pueblo, mira que están maltratando, mata a un egipcio y sale corriendo a la tierra de Madián huyendo. En la tierra de Madián se casa y pasa 40 años en el desierto. Son 80. Y a los 40 años empieza a temblar el Sinaí, hermano. Y aparece Dios, ahí dice, este ya está preparado. 40 años en Harvard, 40 años en el desierto, llevándoselo el río. Ahora es tiempo que lo llamen. Y cuando llegó todavía lo obligaron a que se quitara el calzado de sus pies, porque su caminar no era todavía conforme el de Dios, aunque ya estaba preparado. Le quitan las sandalias de los pies y le dicen, vas a ir a sacar a mi pueblo, porque quiero hacerles otra vez misericordia. Hasta ahí aparece otra vez la misericordia del Señor, después de que apareció en el arca de Noé. Los manda a sacar, los saca, y cuando los saca, me estoy, hermano, saltando así a pasos así tipo gigante, ¿ah? Cuando los saca, estando en el desierto, le dice a Moisés, haz un tabernáculo. Y usted sabe todo lo que había en el tabernáculo porque lo hemos explicado. Altar de bronce, lavacro. ¿Qué más? ¿Qué más? Candelero, mesa de los panes, altar del incienso y arca del pacto. Lo manda a hacer el tabernáculo, y cuando hace el tabernáculo, hace un lugar específico para volver a mostrar misericordia, porque la Biblia dice que la paga del pecado era muerte. Amén. Y entonces, hermano, le dice a Moisés, vas a hacer un arca de tantas dimensiones, y vas a meter ahí las tablas de la ley, vas a meter la vara de Aarón y vas a meter el maná. Es decir, me vas a meter a mí ahí adentro, que soy Dios. Las tablas de la ley que representan al Padre, la vara de Aarón que reverdeció, que tipifica al Espíritu Santo, y el maná que tipifica a Jesucristo. Y encima le dijo, vas a hacer una tabla, la vas a forrar de oro puro, le vas a poner 2 querubes, y eso se va a llamar propiciatorio. Que la traducción en la King James, en inglés, ya lo hemos explicado, es mercy seat, que quiere decir asiento de misericordia. Cuando el Señor descendía cada año al propiciatorio, en medio de los 2 querubes, Él bajaba para expiar pecados. El sacerdote entraba con sangre en sus dedos y empezaba a esparcir la sangre del cordero frente al arca del pacto, para que hubiera perdón para la cantidad de pecados que tenía el pueblo. No sé si me está entendiendo. Y el Señor bajaba, porque si Él no descendía, tenían que morir. Entonces Él descendía al lugar santísimo, donde solo tenía potestad de entrar el sumo sacerdote, nadie más, solo una persona. Y todos los demás afuera tornándose los dedos. Mire, usted no se ha quedado alguna vez esperando una noticia así ansioso, que usted no sabe si qué va a pasar, si le van a dar el sí o le van a dar el no. ¿No le ha pasado a usted alguna vez así? Cuando va a pedir empleo, cuando va a ver si tiene cáncer, cuando va a ver que le den algún resultado, ver si metió las extremidades, si la novia se fue a hacer el examen, a ver si va a salir positivo, a ver qué va a pasar. ¿No le ha pasado a usted? No, y muchos amenes. Pero así se quedaba el pueblo de Israel afuera, esperando a ver si el sumo sacerdote iba a salir con una respuesta positiva de parte del Señor. Entraba, bajaba la presencia del Señor al propiciatorio, que es el asiento de la misericordia. Mire, hermano, déjeme decirle que hoy está la misericordia del Señor acá. Ahora, ahí va a ver la misericordia del Señor hoy día en el tabernáculo de David. Es un poquito distinta, porque el tabernáculo de David trajo la restauración de la alabanza. Estamos restaurando el tabernáculo de David en esta iglesia, amén, gloria a Dios. Trajo
la restauración de los ministerios, levantó 5 ministerios, pero además de ello, trajo la restauración de la misericordia. Fíjese qué impresionante. Porque el Señor perdonaba pecados cuando descendía al propiciatorio, que era el asiento de misericordia, y decía: voy a hacerle misericordia a mi pueblo. Pero por un año, si a alguien lo agarraban haciendo algo, lo apedreaban. Al punto, hermano, que si alguien tenía a su esposa y tenía sus dudas, ¿verdad? ¿Cómo es que le está escribiendo por WhatsApp? Son las 11 de la noche. Y usted se da cuenta que es un fulano el que le está escribiendo. Y empiezan sus dudas, ¿verdad? No que es cuestión de trabajo, no que... Y empieza usted a maquinar, hermano, y empieza a subírsele. Y cuando usted siente, ya hizo una película de adulterio en su mente, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado así? No pasa solo ahora, también pasaba antes. Lo tremendo es que hay veces que es cierto y hay veces que no. Pero en el antiguo pacto era tanto así que iba el marido, llevaba a la mujer con el sacerdote y le decía: yo estoy casi seguro que esta me está quemando el rancho, me está poniendo los del venado. Entonces venía el sacerdote y le hacía tomar agua del lavacro. Si ella estaba en pecado, y si era cierto, el vientre se le empezaba a inflar y la mataban. Pero si no era cierto, el vientre quedaba normal y pues nada ha pasado. De repente una regañada para el fulano: deja de estar pensando tonteras, vos tenés una buena mujer, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y así les dice uno a la gente, ¿verdad? Pero eso pasaba. La gente era muerta por pecado. Había pecado, no era momento de la misericordia, no era el momento en la que la presencia en un año bajara, pues te mataban. Y no solo a ti, sino a tu casa, tus animales, todo se iba feo. Sáquenlos a todos y se mueren. Y allá estaba todo el pueblo apedreando. Por eso es que cuando la mujer adúltera que le llevaron a Jesucristo, la agarraron en pecado de fornicación, de adulterio. Mira, le dijeron: es adúltera. Pero bien sinvergüenza, porque yo creo que el que estaba adulterando con ella ahí estaba metido también. Miren la injusticia. Y ya todos estaban con el tetunte en la mano. Y la mujer tirada ahí. Entonces Jesús les dijo: el que esté limpio de pecado. Porque que yo sepa, todavía no ha venido la misericordia. Yo todavía no he muerto. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y pum, 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 empezaron a caer las piedras, ¿verdad? Esa misericordia que había en el asiento de misericordia en el tabernáculo de Moisés no era una misericordia generalizada. No era una misericordia que tenía ciertos privilegios, no. Te perdonaban, pero tenías que irte invicto hasta el próximo año. Porque si te agarraban en algo, te morías. Dígale al que está a la par suya: hay que ser santo. Éxodo capítulo 34, verso 6. Solo quiero explicarle un par de cosas. ¿Cuántos anhelan la misericordia del Señor? Mire, hermano, yo no sé cómo usted se ha conducido esta semana, ni sé cómo se ha conducido este año. La Biblia dice que solo con pensamientos pecamos. Si Cristo viene hoy, nos quedamos. Es un grupo muy selecto el que va para el cielo. La integridad es algo importante, hermano, pero muy importante. La integridad es totalidad. Totalidad es número 10. Número 10 son mandamientos. Alguien dice que los mandamientos del Antiguo Testamento ya no son para nosotros. Claro que sí son, pero hermano, macromizados. Porque allá estaban micros. Allá le decían: si adulteras, estás pecando. Aquí, si piensas en tu corazón y deseas, ya estás adulterando. O sea, los mandamientos que están en el antiguo pacto se macromizaron para nosotros. Es más delicado. La diferencia es que hoy tenemos grandes oportunidades. La integridad es totalidad. Amén.
¿Se acuerda usted? Y mire, ahorita le voy a leer el texto. Pero ¿se acuerda usted? Yo no sé si usted se acuerda, hace algunos años yo le conté una anécdota de personas, porque hay gente, mire, le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Cuántos son íntegros aquí? No me conteste. Integridad es alguien que no tiene cola que le machuquen, que por lo menos está buscando que si tiene cola írsela cortando poquito a poco, ¿eh? Hasta que le quede plan Doberman. Sí, por eso es que el diablo, yo digo que sí tiene cola, y la debe tener grandísima, porque ese es el pecadorazo más grande del mundo. Pero integridad es totalidad. ¿Se acuerda que yo le conté a aquella pareja que salieron a cierta ciudad? Se fueron a pasear y llegaron a un lugar, y que cuando pidieron su comida, eran una pareja, un hombre y una mujer, pidieron su comida y les dieron la comida y se fueron, y cuando destaparon la bolsa, que ya iban en el carro, se dieron cuenta que hubo una fuerte cantidad de dinero ahí, que el dueño del restaurante se las dio por equivocación, y ya iban lejos y dijeron: no, esto no puede ser. Se regresaron al restaurante y devolvieron el dinero. Cuando el restaurante vio que devolvieron el dinero, dijeron: estos tipos son puchica, yo los quiero sacar en el diario del pueblo, los quiero sacar en la televisión, y se los propuso. Quiero hacer una, ¿cómo se llama eso que ponen ahora así en esas mantitas, pero tienen su nombre? ¿Ah? ¿Perdón? No, no son vallas, son esas que ponen así en las entradas a los hoteles, que tienen su nombre con su arañita. Vanis, eso. Él quería poner la foto de ellos para ejemplificarle al pueblo que si hay gente íntegra y honrada todavía en el mundo. Y ellos se negaron rotundamente, no quisieron hacerlo. No, por favor, ¿cómo nos va a sacar en la radio? ¿Cómo nos va a sacar en el periódico? Dios me guarde, nos saquen eso. Al final de cuentas, el dueño del restaurante los llamó y les dijo: mire, ¿ustedes por qué no quieren? Si al final ustedes son ejemplo. Es que nosotros dos andamos juntos, pero tenemos esposo y esposa. Andaban fornicando. Así hay gente que piensa que porque hace algunas cosas correctas es íntegra. Para ser íntegro hay que hacerlo todo. Diga conmigo: todo bien hecho. Hay gente que quiere lavarle la cara a Dios con un poco de cosas. No, trabaja en las que te cuesta, en las que sigue siendo un patán, mentiroso, pepenachencas, como cuando hay buscavelorios, melanga la garrotera. Búscate ahí, hermano, y quítate toda esa porquería del mundo, y entonces vas a buscar la integridad. ¿Ah? Amén. Amén. Dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor es el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Gloria a Dios. Ese libro de Éxodo estaba profetizando la misericordia que hoy no se acaba. Increíble, hermano. Lento para la ira. Lento para la ira. ¿Sabe qué decía el salmista? Papito, no me castigues en tu enojo. Mejor repréndeme en tu bondad y en tu amor. Hermano, le daba en la torre al Señor, decía: si lo castigo conforme a lo que está haciendo, me lo acabo. Pero ya me dijo que lo castigue conforme a mi amor, entonces es otra cosa. Porque el Señor es grande, abundante, bueno en misericordia. Esta mañana no importa qué hayas hecho, en qué te hayas equivocado, esa misericordia todavía está vigente. Ahora, gloria a Dios. Mire pues, misericordia. Salmo 25, capítulo 6, verso 7. Estamos en buen tiempo. Versión de las Américas dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Mire el salmista, hermano, qué cosas más preciosas está diciendo. No te acuerdes de mí, Señor, cuando me mires, cuando yo adulteré, cuando yo forniqué, cuando yo robé,
cuando yo me fui tras dioses ajenos, cuando tú no eras mi prioridad, cuando hice todas las cosas mal en mi familia, cuando le pegaba a mi esposa, cuando pequé de todas maneras. No, cuando me mires, no te acuerdes de mí en esa faceta. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Acuérdate de ese día en que metiste tu manita en el lodo cenagoso y me sacaste, y tú viste el potencial que yo tenía para ser lo que soy hoy. Eso decía el salmista. ¿Cuántos quisieran que el Señor se acuerde así de ustedes? Mire, hermano, aquí entre nos, cuando uno mira, cuando alguien hace una identidad en él, solo Dios puede borrarla. Solo el Señor puede borrarla. Cuando alguien se hizo, ¿cómo es aquel dicho que dice? Bueno, no quiero parecer chapulín. Aquel dice, que dice, haz fama y, ¿cómo es? Y échate a dormir, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Hay gente que solo con verla uno, ay, ese es biznero, pero de aquellos ladronotes. Así pues es médico matasanos. Aquel, ay, Dios, ese cuatillo lo conociera, ese sopapea a la mujer. Y solo con ver a la persona, uno ya tiene un concepto sobre la fama que él se hizo. No sé si alguien lo miran así aquí. Porque también hay gente que la miran, ay, Dios, vieras, ese es un amor de gente. No se le nota, pero sí es un amor de gente. Hay gente que se ha hecho identidad y que hoy día, solo Dios puede venir con el borrador de la misericordia a borrar toda esa fama que te hiciste. Miren qué impresionante. Y déjenme contarle que eso viene en el tabernáculo de David. En la misericordia que se plantea en el tabernáculo de David viene un borradorón, hermano, de aquellos que, ¿se acuerda usted de dos colores? Que el azul era para borrar hasta la hoja se rompía, ¿usted? Pero que borraba. Ese borrador trae el Señor esta mañana para nosotros. Así que si te hiciste mala fama, hermano, si caminaste mal, si la gente todavía te sigue viendo como el que eras, esta mañana Dios va a poner en tu esfera, en tu alrededor, por medio de su misericordia, un amor tan grande que la gente va a empezar a evidenciar lo que hoy eres y no lo que eras antes. Amén. Gloria al Señor. Misericordia viene de varias palabras hebreas, pero voy a utilizar unas dos. La 7356 es Rakham con K y con tilde en la primera, Rakham. De 7355, que significa compasión. Es decir, que muchas veces tiene compasión en circunstancias distintas. Eso quiere decir que no importa la magnitud del pecado, las diferentes clases de pecado que puedan haber habido en diferentes o en la misma persona, Él tiene compasión, Él tiene misericordia. Esta palabra, por extensión, significa vientre. Y significa vientre porque misericordia, dentro del vientre, entre paréntesis, en el Strong Concordance dice, es acariciar y hacerle mimos a un feto. Mire qué impresionante. En otras palabras, misericordia es que a ti te vieron desde antes de que nacieras, cuando te engendró tu papá, en el vientre de tu mamá, para que tú estuvieras esta mañana en esta iglesia, levantando tus manos y adorando al Señor. Él te hizo misericordia de que estabas en el vientre. El Cristo de la gloria, el Espíritu Santo, se metió en el vientre y te empezó a acariciar, a hacerte mimos cuando eras un feto, hermano, ni habías nacido, y ya te había hecho misericordia de los pecados que ibas a hacer en esta tierra, porque Él te miraba hoy aquí, sentadito. Entonces la misericordia trasciende la existencia en la tierra, porque cuando tú estabas en el vientre, el Señor ya te miraba como su hija bonita, como su hijo bonito, aunque naciste siendo un patán, de repente hijo de sorullo, ¿verdad?
Pero el Señor ya te había acariciado en el vientre, ya había profetizado misericordia, 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 misericordia. Por eso Él dice: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Mire, hermano, qué agradable haber sido cuando el Señor nos acarició allí en el vientre, ¿verdad? Dice que Él le hizo mimo en el vientre a sus hijos. ¿Usted ha mimado? ¿Qué es mimar? ¿Perdón? Consentir. La mamá decía: este patojo cómo patea. Y el Señor: déjelo que patee más duro. Esos eran los mimos del Señor. Eso se llama misericordia.